desde México. Es un placer de nuevo hablar con Isaac Aysen. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos, Jordi? Un gusto saludarte a ti y a todos ahí en Radio Separada y lógicamente a todos tus lectores y oyentes, ¿no? Pues que cada vez son más por lo que tenemos entendido y nos da mucho gusto. Sí, ahí estamos, desde luego. Bueno, también diariojudío.com, la página web en la que tanto esfuerzo ponéis y con unos contenidos tan espectaculares que además una programación diaria constantemente revisada. En fin, hay que animar siempre a nuestros oyentes a entrar en diariojudío.com con información no solo de las comunidades judías de México, sino del judaísmo en general, ¿no? Y bueno, de lo que más se está hablando, llevamos tiempo hablando de ello, también por el valor simbólico que tiene, ¿no, Isaac? Esas macabeadas que se están celebrando en Berlín, precisamente en ese estadio olímpico de Berlín, donde Hitler celebró sus propias olimpiadas, como sabemos, unas olimpiadas, por supuesto, llenas de racismo, y tiene ese valor simbólico, ¿no?, de que se estén celebrando esas olimpiadas judías, por así decirlo, por llamarlo así, en Berlín, que también tienen presencia de México, Isaac. Definitivamente. Creo que estas macabeadas en Berlín, como hace mucho platicamos con Tapeiro, que es el presidente de la parte cultural de Maccabi a nivel internacional. Recordás que tuvimos esa entrevista muy interesante y él nos decía el valor que tenía esta macabeada, el ver desfilar a los jóvenes por el estadio donde alguna vez Hitler decidió que quería demostrar su superioridad, y como leía en algún lado, el oír el Atikva ahí, el escucharlos ahí, es como una muestra de decir, el pueblo judío sigue acá, pero no nada más el pueblo judío, lo vemos en todos lados. Se están conmemorando también esas victorias de Jesse Owens en Berlín, demostrando que el poderío nazi y las razas arias no era tal como tal. Entonces creo que eso es muy simbólico, y como te decía, el haber escuchado, y lo puedes ver en las grabaciones y la gente que estuvo ahí, el Atikva en el estadio de Berlín, creo que es más que simbólico, y más por la relación que se tiene hoy en día con Alemania, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que vale la pena, entender cómo un pueblo cambia totalmente su mentalidad, reconoce lo que sucedió, se siente apenado y hace todo lo posible para que no vuelva a suceder. Un pueblo alemán muy comprometido con todo esto, ¿no? Desde luego. Bueno, y en cuanto creo que es lo que vale la pena. Claro. Y bueno, y dentro de todo eso, Jordi, pues la participación de México, que ya sabes que somos harina de todos lados, en todos lados andamos, son los Juegos Europeos, claro. Pero ahí está México y está también Argentina, por ahí con alguna representación. México mandó un equipo de fútbol más o menos juvenil, con 2 o 3 incrustaciones de veteranos. Parecemos la selección mayor, que siempre encontramos un motivo para hacer algo y no decir, bueno, no llevo el equipo bueno. Realmente la situación no estaba como para mandar un equipo de las mejores características, me refiero a situación económica, son vacaciones, no todo el mundo quiere viajar, pero con todo hicieron un magnífico papel, enfrentando, me parece, primero perdiendo con Alemania, ganándole a Suiza, perdiendo con Dinamarca, pero con excelentes partidos, todo. Digo, no se pudo ganar, no se pudo entrar a la zona de medallas, pero en estos días se estaba jugando por el 5º lugar también, y la participación de México en un evento así, por lo que simboliza, creo que es la parte importante, y no nada más de México, sino de Argentina, y el tratar de que todo el pueblo judío esté participando juntos en unas macabeadas como estas, ¿no? Uh-huh. Por cierto, Isaac, no solo en Europa, en principio estas macabeadas son europeas, aunque como vemos tanto Argentina, México, bueno, otros países han sido invitados, pero también hay deporte en Estados Unidos con representación mexicana en algo parecido, digamos como unas macabeadas americanas, ¿no? Se podría decir, se llaman los JCC, los Juegos de los Centros Deportivos de las Comunidades Judías de Estados Unidos. Se reúnen en varias sedes. Este domingo fueron las inauguraciones en todos lados, acaban de empezar. Y ahí sí participan de todos los deportivos, se hacen diferentes sedes, y hay béisbol, básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo, danza, ricudín y muchos deportes. Una semana que dura estos eventos y donde lógicamente México está participando en gran cantidad de eventos. La diferencia aquí es que son juveniles. Ajá. No son para mayores, no son para gente, son para niños más o menos entre los 13, 14, 15, 16 años. Cuando empezamos con el programa con ustedes, recuerdo, me tocaba la oportunidad de que uno de mis hijos se fuera a jugar béisbol para allá. Digo, no hicieron el mejor papel del mundo, pero se divirtieron. Y esa es la parte interesante, porque conviven y están con jóvenes de otros deportivos, de otras zonas. Iba a decir de otros países, pero realmente son Estados Unidos y México los que participan con una delegación.
y esa es la parte interesante. Luego se los vuelven a encontrar en el camino de la vida, como sucede en otras muchas actividades que se van dando dentro de la comunidad alrededor del mundo y te los vas encontrando, y entonces suceden cosas tan maravillosas como lo que mi hijo acaba de pasar por ahí con ustedes en España, donde estuvo con varias personas de la comunidad, sabiendo que puede llegar tranquilamente, ¿no? Claro. Y que puede estar, y que es un placer estar con la gente, ¿no? Y que lo van a recibir. Esa Claro, hermandad del pueblo judío creo que es una cosa que hay que destacar dentro de todas estas actividades, ¿no? Claro, destacamos en estos eventos deportivos, más allá de la competición, lo importante es la convivencia, ¿no? Precisamente lo que tú decías, la posibilidad de conocer a otros chicos de otras comunidades, en fin, fantástico, la verdad, es una experiencia, debe ser maravillosa. Isaac, seguimos, avanzamos ahora para hablar de un elemento fundamental como es el agua, fundamental para la vida, para toda vida, y que en temas de ecología tiene que estar en primer lugar, ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua. Y bueno, hay un invento que está en este sentido de Pepe Smeke. Háblanos del invento, Isaac. Pepe Smeke, hemos tenido oportunidad de hablar con él, hemos tenido sus entrevistas, es un joven dinámico, siempre buscando en qué invertir, en qué sacar, en qué novedades, un entrepreneur constante, un startup maravilloso, y ahora sacó un invento para ahorrar agua en las regaderas. Tú sabes que siempre abrimos la regadera, ¿sí? Y esperamos a que salgan los primeros chorros de agua caliente, ¿no? Sí, sí. Entonces, justo. uno te recomiendan por una cubeta y luego uses agua para otra cosa, pon todo esto, pero rara vez yo creo que haya gente que lo haga todo, y siempre se está desperdiciando esos litros de agua que se calcula que van entre 10 y 15 litros, depende de todo esto. Pero además, si le pusieras un aparato para que no saliera el agua, ¿sí? Bajarías la presión o un filtro. El invento de Pepe lo que hace es ir creando un almacenaje de esa agua dentro de la misma regadera, y ya que está caliente la empieza a soltar, ¿no? Y la va teniendo a la misma presión y todo. Es como un filtro, por decirlo así, como un almacenaje, como dije, para esta agua. Y es lo que él está desarrollando, se llama Cheslen, su invento, y está empezando a dar, a sonar acá en el país. Ya se está instalando en algunas casas pilotos, está probando, pero puede ser algo que ahorre, como él dice, miles de albercas al año de agua, pero más que miles de albercas, y pensar en la alberca, es por el volumen, se piensa en la cantidad de agua que en este planeta cada vez se vuelve más competitivo. Dicen por ahí que las guerras futuras, que esperemos que no hubiera, ya no serían por petróleo, sino por el agua, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que más se va a apreciar. Y pues inventos como este seguramente revolucionarán muchas cosas en la construcción y en las casas. Y qué afortunado que es alguien de la comunidad, un entrepreneur de la comunidad, que lo está desarrollando y le está dando de qué hablar en la tecnología. Siempre vemos inventos en Estados Unidos y en inventos en Israel, pero también en México se puede, y este es un invento de este joven José Smeke, ¿no? De Pepe, dándolo, y que seguramente al rato estaremos viendo por todos lados, ¿no? Sí, hay que irlo recordando. Eso te iba a decir, Pero precisamente... además déjame comentarte, ya que hablábamos de Europa y de México y de inventos y de jóvenes, déjame decirte que sucedió estos días un hecho que nos llegó así como de noticia por parte de la familia, pero creo que es importante comentar. Hace unos días en la estación de Venecia, un señor, había un joven de la comunidad que estaba paseando por ahí, como muchos pasean en estas temporadas de verano, paseando por Venecia, iba en camino a Florencia a tomar un tren, y en la estación de trenes vio un señor que se había desmayado, que se había caído al piso, la gente medio lo atendía, nadie sabía ni qué hacer. Él se dio cuenta que estaba sufriendo un paro. Él tiene pequeños estudios de tomar algunos cursos de primeros auxilios. Le intentó, le dio ya sabes, el proceso de restablecimiento. Sí, reanimación, ¿no? De reanimación, le devolvió a la vida, llegaron los servicios de emergencia, en pocas palabras le salvó la vida, se levantó, la gente le aplaudió y él siguió su camino. Y en el camino se dio cuenta más o menos de lo que había hecho y se soltó a llorar, ¿no? Es un detalle muy curioso de un joven mexicano que andando por ahí, por la vida, se encontró a esta persona y le salvó la vida y siguió su camino. Seguramente en su historia no se volverán a encontrar, seguramente nadie sabrá nada más, cada uno continuará su camino, pero eso es algo que nos deja muy marcados, porque hay que entender que sin deberla ni temerla, él se aventó, lo hizo lo correcto y salvó una vida. ¿Cuántos de nosotros lo habríamos hecho? Es una de las preguntas. ¿Cuántos nos hubiéramos metido estando de vacaciones, a lo mejor es no, que sea problema, ahí ya lo están atendiendo, ya hay gente alrededor? Él se aventó, lo hizo y le salvó la vida, y creo que es de comentar y todo. Desafortunadamente en este mundo donde ahorita vemos las cosas que suceden
que sucedió con el bebé palestino, porque además no nada más es con el bebé palestino, lo mismo sucede al revés, con palestinos que han entrado a casas de israelíes a matar a sus bebés, y a lo mejor no se comenta tanto, y sí le dio la vuelta al mundo, lo del bebé, pero creo que lo que tendremos que estar, en vez de enojarnos y ver todo eso, tendremos que ver y solucionar las cosas y aportar algo más, como hizo este joven mexicano en Europa, ¿no? Fantástico, la verdad, es impresionante. La verdad que emociona la historia, Isaac, y este héroe anónimo, nunca mejor dicho. En fin, allá donde esté, su familia debe estar muy orgullosa, pero todos nosotros también, como ciudadanos, ¿no?, del mundo, absolutamente. Un aplauso. No te puedo decir su nombre, pero es lo de menos, creo que el éxito es lo que vale. Joshua creo que lo que menos hizo era por hacerlo él, si no se hubiera quedado a recibir, a ver qué dicen, él se fue, siguió, tenía que tomar un tren. Sí. Hizo lo que tenía que hacer y tenía que tomar un tren, ¿no? Ya, no, pues nada, de verdad, es de aplaudir y de reconocer el valor de esta persona y la humanidad fundamental. Si no somos nosotros humanos con nosotros mismos, ¿quién lo va a ser, Isaac? Esto es así. Oye, estamos en agosto y es verdad que en agosto las actividades cesan un poquito, ¿no? Pero ya hablamos de regreso, Isaac, regreso a clases y a ciertas actividades comunitarias. Cuéntanos. Bueno, pues ya estamos muy cerca de regresar a clases aquí. Ya están empezando todas las actividades y como tal también empiezan las actividades comunitarias. Tenemos próximamente ya una feria del chocolate de Monte Sinai, que el año pasado fue todo un éxito. Vale la pena visitarla, es deliciosa. Son todos los que fabrican chocolate kosher en la comunidad, o varios de los que fabrican, vienen a exponer sus productos, a enseñarlo. Y aparte de lo rico, de repente ves cosas ahí. El año pasado había una torre Eiffel de chocolate enorme, más grande que yo, y ya es mucho que decir. No, delicioso, vale la pena. Va a estar esto, está un concierto de Capelia que organiza Monte Sinai y la Keilah Ashkenazí. También ahí está una actividad de, ya sabes, toda la gente quiere sus boletos para las fiestas y todo, y apuntar. Entonces la comunidad sefaradí organiza un día en familia, con juegos, diversión, rifas, etcétera. También es en agosto, ya finales, invitando a toda la gente a que vaya, participe en familia dentro de la comunidad. Betel tiene otras actividades más, algunas conferencias, pero ya se empieza a sentir, es empezar a preparar, a mover, a qué va a haber en agosto, que empiezan clases, pero empieza toda la actividad, que además se ve cortada muy rápido, digamos, en cuestión de actividades como tal, porque llegan las fiestas, ¿no? Llega Rosh Hashanah, llega Kippur, ¿sí? Entonces, en un mes vamos a estar viviendo de finales desde agosto a mediados de septiembre, gran cantidad de actividades, muchas lógicamente que van a tener que ver con las festividades, con conferencias, pláticas y todo, como tú dices, tratando de humanizar y de entender lo que significan Rosh Hashanah y Kippur, y más en estas épocas, ¿no? Oye, Isaac, mira, me has pillado ahora mismo en el calendario gregoriano. ¿Cómo viene este año Rosh Hashanah? ¿Qué fechas tiene en el gregoriano? Si no me equivoco es el 24 de septiembre. Ajá. No, es el 14 de septiembre, es el 14 de septiembre. Ajá. Bueno, pues nada, ya estamos preparándolo con tiempo para que salga bien y que no quede nada sin la suficiente preparación. Oye, exactamente, Isaac... el 13 de septiembre en la noche es la primera, los primeros rezos, empieza, iba a ser la primera cena, pero también es la primera cena. También hay que ponerse a hacer un ejercicio porque estos días de comida, con todo el que hay por ahí el día de Kippur de ayuno, antes y después hay que comer mucho, entonces hay que empezar a hacer ejercicio porque si no se vuelve pesado también, ¿no? Ya, como te digo, es el 13 de septiembre en la noche. Y en México pues lo festejaremos muy correcto porque ya tendremos Rosh Hashanah, y acabando Rosh Hashanah será el grito de independencia en este país, ¿no? Sí. Bueno, Isaac, hace poco aquí en Radio Sefarad hablamos de un libro que se acaba de traducir del inglés al español, publicado en una editorial española llamada Malpaso, sobre un monologuista, uno de los pioneros, quizá el pionero del stand-up comedy, Lenny Bruce, que por cierto también era de origen judío. No sé si tienes conocimiento de esta publicación. ¿Hay algún comentarista, hay alún stand-up comedy que no sea judío? Bueno, la verdad que la tradición... Creo que es lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Sí, la verdad es que la tradición está ahí, y sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no sé si conocías la figura de Lenny Bruce o esta publicación. No tenía el gusto de conocerlo, pero lo buscaremos y será bien interesante estar conociendo y viendo qué se dice de él y qué platicamos de él. Fue muy polémico en su día. Claro, en su momento fue una figura controvertida y polémica porque hablamos de mitad de los años 60 cuando
¿no? En Estados Unidos todavía había mucha desigualdad social y era muy crítico, siempre ponía el ojo en la hipocresía de la sociedad norteamericana, y eso le valió también algunos problemas, incluso con la ley, ¿no? Pero bueno, al margen de Lenny No sería Bruce... raro que alguien de stand-up comedy se esté buscando algunos inconvenientes así, Sí. por hablar, por burlarse, por todo esto, Claro, ¿no? claro. Y bueno, todo esto viene porque precisamente en Diario Judío pueden encontrar algo de stand-up comedy. Y bueno, quiero contarme qué es. Bueno, te platico. Tuvimos la oportunidad de estar con tres de los principales promotores del stand-up comedy de la comunidad judía. Léyele, que tú puedes ver sus videos en Diario Judío. Cada semana tenemos las Léyele News, ¿sí? Que son sus noticias que habla de todo lo que hay de fútbol, de todo crítico en ese sentido. De Isaac, Sonana y de Sara. Ellos son tres personas de la comunidad que están haciendo stand-up comedy en un lugar abierto, en varios lugares, se presentan, etcétera. Pero dentro de todo eso, una de las preguntas, tú sabes que en el stand-up comedy, una de las bases, o principalmente algo que hace mucho, es burlarse de la gente. Claro. En buen plan, pero es burlarse, es tomar los estereotipos y burlarse de ellos. Que si de los gorditos, que si les toca a los gallegos, ni modo, la gente en España, les toca a los de Pepito, les toca a los mexicanos, les toca a todo, y claro, también les toca a los judíos. Claro. Yo recuerdo alguna vez muy de chiquito que fui a un lugar donde había un cantante, un trovador muy importante, cantando. Dentro de eso hacía chistes también, y uno de sus chistes fue, claro, sobre el holocausto judío, ¿no? Ajá. Lógicamente nos ofendimos, los judíos que estábamos ahí, fuimos, les reclamamos, etcétera, etcétera. Entonces fue interesante platicar con ellos y decirles, bueno, ustedes son judíos y hacen chistes de judíos además, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué dice la gente, no? Porque para mucha gente, cuando de repente hacen los chistes, la gente, los judíos se ofenden y los no judíos lo toman como si fueran realidades, ¿no? ¿Qué sucede en su vida y con todo eso, no? Entonces, ellos nos platicaron, primero, que son bromas y que la gente lo tiene que entender que son bromas, que no se deben de ofender, que tienes que saber hasta dónde llegar, pero que no nomás es contra los judíos, te burlas de todos y de cada uno, y lo que es más importante es no burlarse de los otros, sino burlarse de uno mismo, ¿no? Y que la gente se ría de uno mismo, aunque se esté riendo de los otros. No sé si me doy a entender en ese sentido, sí. Pero eso es como que la idea de darlo a esto. Y es como que burlarse de situaciones cotidianas. Tal vez no sea la mejor manera, pero es simplemente para sacar un poco de tu presión todo, y la gente tiene que entender que todos son bromas, ¿sí? Ni todos los judíos tienen la nariz grande, ni todos son así, ni el aire es gratis en todos lados del mundo, ¿no? Claro. Sí, no, además un tema interesante que desde luego ha dado para mucho debate. Aquí en España hemos vivido algunos episodios políticos y, bueno, ¿por qué no recordar también el tema de las viñetas y la tragedia de Charlie Hebdo sobre, en fin, dónde está el humor? Claro. ¿Dónde puede haber humor? ¿Dónde puede haber referencia, defensa? Jordi, que es lo mismo, es burlarse un poquito de todo el mundo, sin quererse burlar, pero tratando de expresar de una manera diferente los sentimientos de la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues igual, ya saben, si quieren reír un rato con la intención de reír y pasarlo bien, entender las bromas como bromas que son, acudan también a diariojudío.com para encontrar esos stand-up comedy y, por supuesto, noticias, reportajes, entrevistas, una calidad máxima, la de diariojudío.com en cuanto a información judía, insisto, no solo de México, sino de todas partes. Isaac, solo me queda darte las gracias como siempre. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Jordi. Realmente es un gusto estar cada vez, como te digo, nos enteramos de más gente que nos oye a través de Radio Sefarad, que nos comente, nos dice. Acabamos de tener la experiencia de alguien que estaba por ahí, que todo el mundo le decía, eres algo de Isaac, el que habla en Radio Sefarad. Todo el mundo en España los oye, los escucha. Te puedo decir, no nada más gente de la comunidad, sino en todos lados. Y también en México y en otros lados que nos hemos ido topando. Es un gusto saber que están haciendo tan buena labor ustedes y cada vez con más y más público y con mejor calidad y mejores cosas, ¿no? Pues eso, gracias, Isaac. Esto es posible gracias a gente como tú, colaboradores nuestros que sois los que contribuís a este proyecto y es así, entre todos lo hacemos posible. Pues muchísimas gracias, Jordi, un saludo para todos y estaremos hablando y seguramente la próxima vez estaremos todavía hablando cada vez más cerca de las fiestas judías y deseándole a todos desde ya, proceso de Nasamea, que todo el mundo la pase bien, pero estaremos muy cerca ya de estar hablándolo porque, como dices, ya estamos a septiembre casi, ¿no? Hasta